Buenas tardes, que el Señor os bendiga. La bendición, la verdad es que es mutua. Fuimos muy bendecidos nosotros en aquel momento también, muy bendecidos, pudiendo conoceros a la iglesia aquí en la zona de Valencia. Ya el Señor nos había regalado conocer a Esteban y a Ruth, que son un regalo del Señor para nosotros, y ahora también, pues bueno, ese regalo como que se ha hecho más grande, ¿no? Y ya hoy nos iremos de aquí al terminar la reunión, pero como siempre decimos, que nos llevamos ahí en el corazón el recuerdo de cada uno de vosotros, y estaremos orando, por supuesto, por vosotros. Muy bien, mirad, venía a Esteban y a Ruth, les compartía estos días. Digo, tengo un sentir muy concreto, y a menos que me digáis lo contrario, es lo que voy a predicar el domingo por la mañana y el domingo por la tarde. Así, no es por una cuestión de evitarme complicaciones, sino porque es el sentir que el Señor nos ha puesto, la carga que nos ha puesto a nivel pastoral ahí en Sabadell. Me consta que también a nivel de varias congregaciones. Y es lo que quisiera compartir en el día de hoy, en esta tarde. Mirad, antes de orar y de poner el tiempo en las manos del Señor, de pedirle que nos hable, ahora mientras estábamos cantándole, pensaba, ¿no? En ese Dios tan grande, ese Dios poderoso, ese Dios feliz, un Dios feliz, Macarios feliz, que nos creó para compartir su felicidad con nosotros, para que le pudiésemos glorificar, para que formásemos parte, ¿no?, de esa relación también intratrinitaria. Y ese es el deseo y el propósito del creyente, que podamos glorificar al Señor y a su vez, como sabemos, mientras nos deleitamos en Él y lo hacemos acudiendo a su palabra, viviendo una relación personal con Él todos los días. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Así que con ese ánimo vamos a abrir la palabra. Lo que yo quiero compartiros, por supuesto, no es nada nuevo. Es más, es algo que la mayoría de aquí, o todos, sabréis. Pero mirad, ¿sabéis algo? Si de algo estoy convencido, es de que la vida cristiana está hecha para vivirla en abundancia. Eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús, ¿verdad? Y en ese sentido, por más que las verdades que veremos en esta tarde las sepamos, quizá alguno las podría ya decir de carrerilla, a veces es necesario que suene el despertador. Y no un despertador de estos de los que tenemos a veces ahora, que ya son con esa melodía tan amable que uno no sabe si seguir escuchando el despertador o pararlo. No, de los de antes, de ese ring que dices, o te paro o te tiro por la ventana. A veces es necesario que suene el despertador, o que suene la trompeta y que recibamos la palabra, ¿verdad? Para que uno reciba esa palabra de ánimo y se vea impulsado con el gozo de someterse al Señor, de hacer lo que Él nos dice por medio de su palabra. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el privilegio, la oportunidad, Señor, que supone para nosotros de estar aquí. Sabemos, Señor, lo que tú has hecho en tu gracia, tu misericordia a favor de cada uno de nosotros, Señor. Y ahora, con ese corazón agradecido, ese corazón que te busca, queremos, Señor, que tú nos hables, que tú ministres nuestros corazones, Señor. Que tú muestres la realidad de lo que está viviendo cada uno, en este caso en sus hogares, Señor, en su familia. Y, Señor, que tú nos lleves, tú nos impulses, motivados, Señor, por el Evangelio, por agradarte a ti, a vivir, Señor, conforme a ti te gusta, Señor. No siguiendo las corrientes de este mundo, sino lo que es conforme a tu diseño, a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, os he dado alguna pista en la oración, pero por si acaso voy a pedir que abráis vuestras Biblias en Efesios 5, capítulo 5, versículos del 22 al 33. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso.
una carta que es muy ilustrativa de lo que produce el Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Primero transforma el corazón, el Espíritu irrumpe, obra en el corazón de manera poderosa, milagrosa, salvífica. Nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos, nuestro corazón es regenerado y a partir de ahí, expuestos a la luz del Evangelio, vivimos unas vidas transformadas en todas las áreas. Y esto es lo que Pablo viene a explicar en esta carta. Primero, como que nos muestra, ¿verdad?, las glorias del Evangelio, lo que el Señor hizo, nos habla de su bendición en los lugares celestiales, en Cristo, de esa elección por el puro afecto de su amor para que fuésemos adoptados como hijos, nos ha destinado a una gloria, a una esperanza eterna. No merecíamos absolutamente nada y Él lo hizo porque quiso. Eso es lo que en definitiva, en términos coloquiales, nos viene a decir Efesios 1. Porque quiso, por el puro afecto de su voluntad. Sin más. Y después de eso, como que Pablo va descendiendo y dice, vale, ahora yo te he mostrado lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Yo te he mostrado lo que Él en la eternidad pasada hizo, decidió, movido por el amor, sin reservas, sin condiciones, sin sujeción de ningún tipo, en favor tuyo. Y ahora, una vez tú has recibido todo esto, Pablo es como si dijera, ahora me meto en tu casa y te voy a decir cómo luce un hogar cristiano. Y a partir de ahí dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Antes de entrar al mensaje en sí, a lo que constituye el núcleo duro del mensaje, es necesario que partamos, que vayamos a la base, al fundamento, a lo que es en sí el matrimonio. Y hagamos una mirada muy rápida a lo que es el matrimonio y cuál es el propósito del matrimonio. Y en este sentido, también os pediría un ejercicio práctico que he pedido esta mañana a los hermanos de la iglesia ahí en el puerto. Que nadie aquí piense que como ahora vamos a hacer un énfasis especial al matrimonio, que los solteros pueden desconectar las neuronas, los jovencitos, aquellos que no estén viviendo un matrimonio. La palabra de esta tarde es para todos. Porque como veremos más adelante, masculinidad y feminidad no es algo único del matrimonio, sino que es algo que se vive también desde pequeñitos hasta que uno es anciano, esté casado o no. Y seguro que las jovencitas, los jovencitos de esta iglesia necesitan consejo de los más mayores. Y los mayores necesitan saber qué es lo que hay que aconsejar a los jovencitos. Y en este sentido, la iglesia necesita fortalecerse, necesita edificarse mutuamente, ¿verdad? Así que en primer lugar, en cuanto al matrimonio, dos verdades fundamentales, que si están bien arraigadas, a partir de ahí todo como si fluyera, ¿verdad? Como si viniera a fluir solo. En primer lugar, el matrimonio es una institución divina. El matrimonio surge del mismísimo corazón de Dios, de aquel que creó, que diseñó todas las cosas. Miramos ahí fuera la creación, todo lo creó Dios.
el Todopoderoso, lo sabemos, nadie duda acerca de eso, el matrimonio también. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Se trata de una institución divina, se trata de algo, el matrimonio, un pacto concertado ante la presencia del Señor, un pacto que Él sella y que Él mismo hace efectivo. Un pacto por medio del cual hombre y mujer se vinculan en una unión especial, singular, a la que Él llama una sola carne. Esto es el matrimonio, una institución divina. Y esa institución divina tiene un propósito mayúsculo que por desgracia es ignorado por esta sociedad. Y de ahí que es tan importante que la Iglesia del Señor lo tenga bien claro en su corazón para que si queremos ser como deseamos, ¿verdad? Sal, luz en esta tierra, si queremos dar testimonio de lo que aquel que es todopoderoso ha hecho en nuestro corazón, debemos reflejar algo distinto. Si queremos que nuestro matrimonio luzca de una manera distinta como luce un matrimonio ahí fuera, debemos mostrar con nuestros actos, con nuestra forma de hacer, de conducirnos, de tratarnos el uno al otro, que hay algo distinto. Que sabemos que tenemos un propósito, un fin que es distinto. Y este fin no es otro, a la luz de lo que Pablo está describiendo aquí a la iglesia de Éfeso, que seamos un reflejo de la relación perfecta entre Cristo y la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es el matrimonio debe ser una parábola preciosa de lo que es el Evangelio. Que el matrimonio, la relación única entre hombre y mujer, pueda ser una parábola de esa relación entre Cristo y su iglesia. Y fijaros las conexiones que encontramos en este sentido. Adán fue creado antes que Eva, así como Cristo es desde la eternidad antes que la iglesia. Adán disfrutaba de muchas bendiciones, preciosas bendiciones ahí en el huerto, y sin embargo Dios le presentó a su esposa, le dio esa ayuda idónea para que lo completara. Cristo no necesitaba absolutamente de nada ni de nadie para ser completo, y sin embargo en las Escrituras vemos que la iglesia viene a ser su plenitud. Tanta es la gracia del Señor que nos ha permitido el que seamos la plenitud de Dios. Eva fue tomada de la costilla de Adán, así como nosotros fuimos escogidos en Cristo. Adán le pone nombre a Eva, el Señor nos pone nombre a nosotros. Él nos conoció por nombre. Y nosotros, unidos por la fe, por medio de la fe estamos unidos a Cristo. Somos uno con Él. La iglesia, lo sabes, de las verdades más preciosas de las que podemos disfrutar, es que unidos a Él, ahí ya no hay ninguna separación, no hay ninguna condenación, estamos unidos, estamos vinculados a Él por medio de la fe. Y en el matrimonio hay esa unión también singular, única, especial. Ahora, en este sentido, si como vemos el matrimonio sirve al propósito de mostrar el Evangelio, de reflejar al mundo, ser una parábola de la relación entre Cristo y la Iglesia, fácilmente comprendemos por qué hay un interés tan especial, tan decidido, tan perverso de parte del maligno, del diablo, de nuestro enemigo, en tratar de mutilar, en tratar de destruir las relaciones matrimoniales. ¿Tú quieres destruir la iglesia? Apunta al matrimonio, apunta a la familia. ¿Tú quieres quebrantar, destruir? Apunta a la familia. El enemigo sabe qué debe hacer para dar en el blanco. Y es apuntar al hogar cristiano. Si eso se resquebraja, si se rompe, si se viene abajo, si ha dado en el blanco. De ahí que es tan necesario que nos recordemos una y otra vez la importancia del matrimonio, la importancia de la familia, porque las iglesias son edificadas, son fortalecidas, se ven fortalecidas, y las familias que la componen están ahí bien ancladas en el Evangelio. Ahora, en este sentido es igualmente cierto, tanto como lo es que el matrimonio tiene un propósito,
que ese propósito no se puede cumplir a menos que hombre y mujer asuman la función, asuman el llamado que Dios ha conferido a cada uno. Y nos adentramos en la parte central, el núcleo duro del mensaje. Y ya me anticipo, lo veíamos esta mañana, sé que lo que vamos a decir a continuación no es popular, no es lo que defiende esta sociedad, no es lo que se vota en los programas políticos, no es lo que el movimiento social del día de hoy viene promulgando y gritando en las plazas públicas. Pero es que nosotros, hermanos, no estamos aquí para seguir lo que se canta en la plaza pública, lo que de manera chillona se grita ahí fuera, sino lo que la palabra de Dios dice. Y debemos ser fieles a lo que la palabra dice, buscar qué es lo que el Señor nos está mostrando por medio de su palabra. Y vaya por delante que cuanto vamos a decir a continuación no supone, en tanto que hablemos de roles, en tanto que hablemos de llamados, que haya una diferencia en cuanto a dignidad, valor e importancia del hombre y la mujer ante Dios. No. Entendemos que hay un llamado a cada uno, sí, pero eso no supone que haya una dignidad superior del hombre, que haya un valor superior o una importancia superior del hombre. Nada más lejos. No se trata de eso, ni mucho menos. Mirad, leí el otro día un comentario del comentarista Matthew Henry. Él decía, la mujer fue tomada de la costilla de Adán, no de la cabeza, para ocupar un lugar superior. Tampoco fue tomada de los pies para ser pisoteada, sino que fue tomada de su costado, como un igual, y cerca de su corazón para ser amada. Si vemos de qué está tratando todo eso, cualquiera que venga aquí diciendo, es que no veas en ese púlpito qué es lo que se está predicando, no. Estamos defendiendo una igualdad, una dignidad idénticas ante el Señor. Pero de igual forma que estamos diciendo que el matrimonio obedece a su diseño, que tiene un plan en base a ese diseño, también debemos ser fieles en ver que hay un llamado a hombre y a mujer, cada uno. Y en este sentido, si recordamos lo que ocurrió en el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando ellos quisieron rebelarse, cuando sucumbieron a la mentira, Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y ahí vemos las dos imágenes, ¿verdad? Por un lado, el deseo de la mujer de estar por encima, de ocupar a veces un lugar que no corresponda, pero a su vez también lo que tantas veces de manera, lo que desgraciadamente ocurre en muchos hogares, una actitud autoritaria del marido, no autoridad, sino autoritaria. Autoritaria movida por el egoísmo, movida y manifestando una agresividad que nada tiene que ver con la autoridad que nos muestra las Escrituras. Así que esta lucha se viene gestando desde Génesis 3 y necesitamos, hermanos, mucha gracia del Señor. Necesitamos mucha gracia del Señor a la hora de entender, de ver cuáles son estas verdades y mucha gracia a la hora de llevarlas a la práctica. Que nuestro corazón esté bien posicionado, de entender realmente lo que estamos diciendo, que esto no es una cuestión como otros tratarían de decir, oye, es que si hablas de roles, de sujeción, esto es una cuestión de esclavitud, ni mucho menos. Tampoco es una cuestión de mayor dignidad, no. Igualdad en dignidad, valor, importancia, pero hay un llamado distinto a cada uno. Y en este sentido, si vamos a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, veremos, en primer lugar, él se dirige a las mujeres, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Como vemos y decíamos, ¿verdad? Hablar de roles no es popular. Y hablar de sujeción, eso ya
ya rompe todo esquema. Pero insisto, hay una igualdad en la dignidad y en el valor. Y si hay un argumento, fijaros, si hay alguien que en algún momento dice, pero, oye, eso de hablar de vocación, de una vocación distinta, de roles, de sujeción, eso no te parece antiguo, eso no te parece que es del siglo, no sé, del XII, XIII. Si hay un argumento que lo rompe, que echa por los suelos cualquier pensamiento de que sujetarse ridiculiza, que sujetarse es motivo de burla. Si hay un argumento que lo deja por los suelos, es la doctrina de la Trinidad. Si tú ves a Jesús despojándose de la gloria del cielo, si tú ves a Jesús viniendo a esta tierra, sometiéndose a la voluntad del Padre, siguiendo lo que el Padre dictaba, lo que el Padre quería, ¿pensamos en Jesús como alguien que fue ridiculizado, burlado por el Padre? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir para que en el momento determinado Él pudiera ser entregado, Él se entregara de manera sacrificial para que nosotros ahora podamos disfrutar de la vida que no merecíamos. De la vida que no merecíamos nosotros y Él sí la merecía. Él soportó el castigo para que nosotros ahora podamos vivir una vida que jamás hubiéramos esperado, con una esperanza en la eternidad, como decíamos antes. Ahora dice el versículo 22, como al Señor. Hermanas, esa sujeción no es una opción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La sujeción es una disposición escrita en el corazón de la mujer de alentar, de fomentar, de poner todos sus dones, todas sus capacidades, que las tiene y muchas, todas sus habilidades, en ese servicio genuino, amoroso, alentando también el ministerio del marido. Sea un ministerio en la iglesia o sea en el propio hogar. Permitiendo que el marido también desarrolle la función, la vocación que Dios le ha encomendado en el hogar cristiano. Hoy ponía también ese ejemplo en la predicación. Y como decía, si lo entendemos bien, si entendemos bien todo esto, el matrimonio, el hogar cristiano es un lugar de bendición. No es un lugar donde el hombre ejerce una autoridad déspota. No es un lugar donde el hombre ejerce una malentendida autoridad violenta, ya sea verbal o física. No es un lugar donde hay unas miradas que quebrantan. No es un lugar de maldición, sino de bendición. Si lo entendemos bien, y por eso quería entrar ahí, igual que hablo de la mujer, de la sujeción de la mujer, pero también quiero hablar en paralelo a eso de la actitud del marido. Muchas veces el Señor nos llama a los hombres a tomar decisiones. Y no decisiones del día a día, de qué ropa me tengo que poner o qué hay que guisar aquel día, sino decisiones que nos afecten, que puedan involucrar a toda la familia. Cuestiones relativas al ministerio en la iglesia, cuestiones relativas a la educación de los hijos, cuestiones relativas al trabajo, a la economía, si debemos mudarnos a tal o cual ciudad. ¿Cuál es el ejercicio que bendice ahí? Y a menos que la decisión deba ser tomada de hoy para mañana, bueno, y aún así tenemos unas horitas en medio, pero a menos que la decisión deba ser tomada ya, de decir, es que hay que tomar una decisión ya. A menos que sea así, claro, voy a buscar al Señor, pero voy a buscar a mi esposa. Y le voy a preguntar, cariño, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que el Señor está poniendo en tu corazón? ¿Cuál es el sentir que tú tienes en cuanto a esta carga? En cuanto a esa decisión que hay que tomar.
Vale, y a partir de ahí, ¿qué sigue? Claro, si ella está conmigo, genial, ¿verdad? Está de acuerdo y para adelante. Ahora, ¿y si me muestra un parecer distinto? ¿Y si ella me dice, mira cariño, es que yo no lo veo como tú? Es que yo no pienso que eso deba hacerse ya. Es que yo no... Quizá deberíamos esperar un tiempo antes que invertir en eso, lo otro. O en cuanto a los niños, quizá, oye, ¿qué te parece si lo hacemos así en cuanto a esta educación? Llevarlos a tal o cual colegio. Claro, mi respuesta podría ser, vale, mira, sí, está bien, pero yo ya he decidido. Hay la otra opción, que es decir, vale, oye, está bien, pongámoslo en oración. Busquemos al Señor juntos. Busquemos al Señor juntos. Y oye, y si parece que no sacamos el agua en claro, oye, pues busquemos hermanos en la iglesia, hermanos en la fe, busquemos el consejo de líderes, de pastores, oye, que nos aconsejen, busquemos a alguien que nos guíe en base a la palabra. Vale, pero siguiente fase, porque llegará un momento que el hombre toma una decisión, ¿verdad? Y si el hombre toma la decisión y ha acertado, entonces el hombre puede decir, mira, ¿lo ves? Acerté. Yo tenía razón. Ahora, si me equivoco, también hay el otro peligro, ¿verdad? Que la mujer venga y te diga, ¿lo ves? Te lo dije. Ya te lo vengo diciendo desde hace tiempo. Es que es el mismo error una y otra vez que vienes cometiendo desde hace años, que parece que no aprendes. Mujeres, ¿queréis destruir a un hombre? No, ahora no toméis nota, ¿eh? Ahora sí. Mujeres, ¿queréis destruir a un hombre? Estad detrás de él todos los días, ¿lo ves? Te lo dije. ¿Lo ves? Te lo dije. No aprendes. Mujeres, sois un instrumento precioso en las manos del Señor para alentar, para ayudar, para transformar las vidas también de vuestros maridos. Ahora, sí. Si simplemente se está ahí detrás, lo ves, te lo dije, es que no aprendes, es que otro lo haría, eso es machacar. Eso es machacar, es ir minando la confianza del hombre. Y hay muchos hombres que no están asumiendo su lugar, su posición en el hogar, porque detrás hay una mujer que está machacando. Ya sea de manera verbal, ya sea a través de una mirada, ya sea quizá con un portazo, una mirada de desprecio, como un te lo dije, pero es que no hace falta que te lo diga. Que parece que le recuerda al marido los errores que viene cometiendo. ¿Queréis un consejo, mujeres? Dejad que en ocasiones el marido se equivoque. Ahora, después no vengamos con el te lo dije, sino que haya una actitud de alentar, con la gracia del Señor, movidos por la gracia del Señor, de transformar, de que esa vida también vaya creciendo en el hogar. Ahora, con todo este asunto y a pesar de que en algún momento introduzca alguna broma, pero quiero ser serio. Y en la iglesia lo transmití así. Hay una inquietud que uno pensará, hombre, qué radical. Pero mirad, os animaría y os desafiaría que seamos serios en lo tocante al matrimonio y a lo que implica el matrimonio, evitando según qué bromas fáciles. Estamos acostumbrados a escuchar bromas burlonas del matrimonio ahí fuera en esta sociedad. No participemos de ellas como cristianos. No te rías de lo que otros dicen en cuanto al matrimonio en forma de burla. Porque como hemos visto, se trata de algo que el Señor diseñó.
Y hay otros, a raíz de lo que venía diciendo ahora, quizá, a ver si aquí lo habéis escuchado, ese chiste. Ahora dirán, viene a contar un chiste. Hay quien va alardeando por la calle y dice, yo en casa tengo la última palabra. Sí, cariño. Mirad, no lo contéis más. Hombres, no contéis más ese chiste si lo habéis contado. Porque en un sentido estáis ridiculizando, burlándoos vosotros mismos del plan y del propósito que el Señor tiene para vosotros en el hogar. No sigamos, como decimos, la corriente de este mundo en la forma de hablar, en la forma de hacer burla, chiste, mucho menos en algo tan elevado, tan sublime como es el matrimonio y la vocación que nosotros tenemos dentro de él. Así que, terminando con las mujeres, hay una palabra, sujeción, pero hay otra, versículo 33, respetar. La mujer está llamada a respetar al marido. Y no es una palabra caprichosa, sino que tiene todo el sentido, porque apunta directamente a la raíz del pecado. Apunta directamente a lo que en Génesis 3:16 se estaba diciendo que ocurriría. A un deseo de ocupar un lugar que no correspondía, ocupar un lugar por encima de ejercer una determinada autoridad en el hogar. Ahí se dice, respeta al marido. Así que la mujer debe tener esa alegre disposición en el corazón de respetar, honrar y alentar el ministerio del marido. Ahora, maridos, y ahí me permitiréis que sí me detenga un poquito más. Vamos a leer del versículo 25 al 30. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Las Escrituras nos muestran de una manera muy clara que el marido es cabeza del hogar. No se trata de una opción que tú como creyente hombre tengas. El marido es cabeza del hogar. Ahora, no es un cabeza del hogar déspota, como decía antes, que ejerce su autoridad como aquel que llega a casa, se sienta en el sofá, coge el mando y desde ahí dirige, sino que ejerce un gobierno desde el amor, desde la fidelidad, desde la bondad, entregándose por su esposa, por los suyos, por sus hijos, por sus hijas, ejerce un liderazgo de amor. Eso es ser cabeza, bíblicamente hablando. Y en ese sentido, el llamado de Dios para los hombres es a liderar, a dirigir, no por una cuestión de superioridad, como decía antes, no por una cuestión de mayor dignidad, sino porque se trata de algo que el Señor ha dispuesto, una función para cada uno. Como hemos visto en alguna ocasión, y fijaros en este ejemplo, en el básquet hay un jugador base. No es que sea el más importante, pero tiene una responsabilidad muy concreta. Es el que tiene la responsabilidad de dirigir, de marcar la jugada, de ordenar a los demás. No es el que tiene la responsabilidad de meter todos los puntos. No es el que tiene la responsabilidad de ser la estrella que va a salir quizá el lunes en el telediario. Es el que tiene la responsabilidad, bajo la dirección del entrenador, de marcar la jugada. Quizá el hombre no será el que sea visto. Quizá en un momento determinado la mujer sea la que brille. Pero el que marca la jugada debe ser el hombre. Eso es liderar, desde el amor, desde la fidelidad, la bondad, un gobierno amoroso, entregado por el bien de la esposa y también de los hijos. Si volvemos al versículo 24, vemos que se exhorta a las mujeres a sujetarse en todo. Maridos, padres,
Hombres que os vayáis a casar el día de mañana, hay un llamado a ejercer una autoridad en todo. Podrá ser que, por supuesto, se delegue esa autoridad. Pero el que se delegue la autoridad no quiere decir, hombres, que estemos abdicando, que estemos dejando de lado cuál es nuestro llamado. Por supuesto, en determinadas áreas quizá la mujer nos estará ayudando, sea en el ministerio, en la iglesia, sea en el hogar también, por supuesto, donde sea que nos movamos. Pero eso no quiere decir que nosotros salgamos de la ecuación. Eso no quiere decir que salgamos de la ocasión. Delegaremos, pero maridos, padres, hombres, tenemos que dirigir. El llamado al hombre es a dirigir, a marcar la jugada. Y en este sentido es la responsabilidad que tenemos. La mujer nos ayudará, nos alentará. En ocasiones quizás sabrá más acerca de las Escrituras y de Dios que el hombre. Puede ocurrir. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de liderar. Y si no lo estamos haciendo, estamos fallando. Escúchame bien en esta parte. Si estás fallando, si no estás liderando en el hogar, si no estás ejerciendo la función que el Señor te ha conferido en el matrimonio, con tus hijos, estás fallando. Aunque ahí fuera seas el más conocido por los vecinos, en tu trabajo, aunque seas el más aclamado, aunque sea el que tiene mayor éxito del barrio, de la sociedad, de la nación, del país, a pesar de lo que llegues a ser, no sé, en tu carrera, a pesar del éxito que consigas, aún, mirad si apuntamos, aún a nivel ministerial, de iglesia, si no estás liderando en casa, estás fallando. Si estás descuidando el hogar, si estás descuidando el llamado que Dios tiene para ti, si estás descuidando la función elevadísima, porque es elevadísima la que el Señor nos ha conferido, estamos fallando. Y da igual lo que nos aplaudan ahí fuera. Da igual lo que te aplaudan ahí fuera, lo conocido que seas por los demás, que si fallas en casa, estás fallando. Y la pregunta esta tarde, la pregunta que yo quiero que los hombres nos estemos haciendo es, ¿estamos liderando o estamos desobedeciendo? La pregunta es esta, ¿estamos liderando o estamos desobedeciendo? Porque no liderar es desobedecer. No liderar es darle la espalda al Señor. No liderar es decirle al Señor, sí, tú tienes un plan, tú tienes un diseño, pero el mío parece que es mejor. No liderar es rebelarse. No liderar, si es rebelarse, esto es pecar. Es pecar contra Dios. Y es atentar también, hombres, contra nuestra propia felicidad. Porque únicamente seremos felices, únicamente podemos participar de esa felicidad que Dios quiere darnos, en la que Él nos envuelve, si realmente estamos sujetos a su plan, a su diseño, si nos movemos conforme Él quiere. Igual que para las mujeres, decía, la palabra clave, por así decirlo, podría ser respetar, para los maridos es amar. Para los maridos la palabra clave no es mando y quiero. Para los maridos la palabra clave es amar, como Cristo amó a la iglesia. Cristo se entregó por su iglesia. ¿Por qué? Por amor. Se entregó de manera sacrificial por la iglesia. Y hermanos, quería en esta tarde centrar el énfasis del mensaje, si hablamos del llamado a los hombres, porque todos aquí, como hombres, nos podemos ver, ya sea como padres, como maridos, pero te pregunto, ¿te ves como sacerdote de tu casa? Y alguno puede que se pregunte, hombre, pero ya está el pastor, ¿no? No, hombres, ¿os veis como sacerdotes de vuestro hogar? ¿Estáis ejerciendo un sacerdocio dentro de vuestra casa? ¿Estáis ministrando a vuestras esposas, a vuestros hijos? Porque este es el llamado. En los versículos 25 al 26, fijaros en qué términos se expresa el apóstol Pablo.
Nos habla fijando nuestra mirada hacia Cristo, el sumo sacerdote, nos dice que Él se entregó, como nosotros también debemos hacer en favor de los nuestros, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento, términos todos ellos que hacen referencia a la función sacerdotal, pero que tendrían su pleno cumplimiento por medio de la obra de Cristo, a favor de cada uno de nosotros. Es la obra de Cristo a favor de cada uno de nosotros que nos hace capaces de vivir una vida que agrade al Señor, en íntima comunión, en íntima relación con Él. Y ese es el comportamiento que debemos imitar. Si queremos ser discípulos de Cristo, el creyente es un discípulo, ¿sí o no? Hace poco alguien nos compartía, el discípulo puede ser torpe, pero el discípulo no es rebelde. Es decir, podemos equivocarnos, por supuesto podemos fallar. Y vaya por delante, hombres, todos aquí hemos fallado en un momento determinado. De este lado de la eternidad no hay ni uno perfecto. Siguiendo el modelo que es Cristo, seguimos avanzando, seguimos sus pisadas, es lo que nos dice el apóstol Pedro. Pero cometemos errores. Pero en su gracia acudimos a la cruz y ahí nos levantamos y recibimos su perdón. Y por la ayuda del Espíritu somos movidos a andar como Él quiere, pero como discípulos. El hombre que dice, Jesús es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Maestro, yo soy su discípulo. Pues bien, el discípulo sigue al Maestro. Y en ese sentido, trata de imitar esa función sacerdotal. Hombres, la responsabilidad de procurar, la responsabilidad de proveer, la responsabilidad de cuidar en el plano espiritual, también físico, pero hoy me quiero referir más a la parte espiritual, es vuestra, es mía, es nuestra, es de los hombres. Y no hacerlo, si abdicáis de vuestra responsabilidad, si decís, ya lo hará otro, o esto no es cosa mía, esto no va conmigo, esto me parece que es demasiado grande para mí, las consecuencias de todo esto serán nefastas. Serán nefastas para ti y para los tuyos. Si tú en verdad amas tanto como dices a tu esposa y a tus hijos, a quienes están a tu alrededor, vas a resolver, si no lo has hecho ya, lo vas a hacer ya en esta tarde, vas a resolver a adentrarte, a adoptar el estilo de vida en el hogar que el Señor quiere para nosotros. Eres tú quien debe tomar la iniciativa. Eres tú quien debe asumir el reto. Eres tú quien debe abrazar la vocación, el llamado y decir, aquí estoy, yo voy. Señor, yo te necesito a ti. Yo necesito tu gracia. Necesito la ayuda del Espíritu que me guíe día tras día. Pero yo asumo la vocación. Yo asumo el llamado. Yo asumo lo que tú tienes para mí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? 3 puntos en los que yo os quiero animar y desafiar en esta tarde, para los días que tenemos por delante. En primer lugar, proveer y cuidar espiritualmente, orando, intercediendo por los nuestros. Cada uno de los de aquí seguro disfruta y se siente bendecido de tiempos de devoción personal con el Señor. Tiempos donde ora al Señor, reconoce quién es Dios, reconoce y le agradece por lo que ha hecho en su vida. Quizá le canta preciosas alabanzas, pero hombres, es nuestra responsabilidad traer nuestras mujeres, traer nuestros hijos en oración delante del Señor. Es nuestra responsabilidad acordarnos cada día de nuestras mujeres, de nuestros hijos, de los nuestros, sí, de nuestro núcleo familiar delante del Señor. Así como nos gozamos en que nuestros nombres estén escritos en el corazón del Salvador, quien intercede todos los días por cada uno de nosotros, también el nombre de nuestras esposas, el nombre de nuestros hijos, debe estar a fuego, inscrito en nuestros corazones, orando por ellos.
trayéndolos cada día al trono de la gracia. Que estemos dispuestos, que estemos luchando. A veces serán necesarias oraciones de rodillas, porque hay batallas que se pelean de rodillas. Ya sea que tengamos que clamar por la salvación de los nuestros. De decir, Señor, mis hijos están más alejados de ti que nunca. Pero Señor, yo confío en ti, que tú tienes todo el poder, que tú eres el que puede salvar, que del Señor proviene la salvación. Y pedirle al Espíritu que obre en el corazón de los hijos. Y esa lucha a diario, por medio de la oración, de la intercesión de los nuestros, es un ejercicio que debemos hacer. Debemos orar por las necesidades, por las luchas de los nuestros. Pero claro, para orar por las necesidades de la esposa y de los hijos, debemos tener discernimiento. ¡Wow! Discernimiento. Y uno piensa, eso no es cosa de los líderes, de los pastores. Mirad, permitidme, yo leí esta frase cuando preparaba este mensaje y pensé, es cierto. Fijaros, una naturaleza perspicaz y con discernimiento no es otra cosa que el simple resultado de amar a las personas por las que nos interesamos. Discernimiento no es más que el resultado de amar, de interesarte por aquellas personas que tienes a tu alrededor. Si tú de verdad amas a tu esposa, si tú de verdad amas, te preocupas por tus hijos, les prestas atención. Cuando les prestas atención, les dedicas tiempo. Dedicarles tiempo es lo contrario a ir a la nuestra. A que dejándonos llevar por el egoísmo, tratemos de buscar siempre por nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras agendas, y renunciando a eso nos entreguemos en favor de nuestra esposa y nuestros hijos. Si dedicamos tiempo, sabremos con qué puede que esté luchando nuestra esposa o nuestros hijos. Si les dedicamos el tiempo de abrir un espacio de conversación en casa, buscando qué es aquello con lo que están luchando, qué es lo que quizá les ha ocurrido en el colegio, que les haya hecho sentir mal. Detrás de este sentirse mal vendrá una actitud quizá que sea inadecuada, con la que tú tengas que ayudar a ese niño que quizá tiene 4, 5, 6 años, o quizá 13, a lidiar con esa actitud. Y ahí, en ese momento, tú tienes que estar dispuesto a llevarlo a la cruz. Tú tienes que estar dispuesto a mostrarle el Evangelio. Pero eso, hermano, requiere tiempo. Requiere dedicación, pero requiere sobre todo un corazón resuelto a no dejar una educación que se amolde a la corriente de este mundo, sino una educación en base a la palabra del Señor. Amén. En segundo lugar, después de orar, después de interceder, es tiempo, hermanos, de asumir el reto de llevar a cabo un culto familiar. Lo desconozco, quizá aquí la mayoría lo esté llevando a la práctica, ya sea diario o ya sea una vez por semana. Hermanos, no nos fustiguemos, si no es cada día, por lo menos una vez a la semana. Pero hombres, asumid este reto. Si no lo estáis haciendo, asumid el reto de coger el rotulador, el rojo, y marcar en la agenda el día y la hora. Asumid el reto, liderando, de decir, familia, dirigiéndoos a la esposa, a los hijos, asumid el reto de decir, el miércoles, el sábado a las 11:30 o a las 12, nos vemos aquí para buscar al Señor juntos, para alabar al Señor, para orar juntos, para buscar juntos qué es lo que nos dice por medio de su palabra. Puede que no lo hayas hecho nunca, pero si asumes ese reto, el Señor va a sonreír. Vas a provocar, si así me permitís decirlo, una sonrisa en la mirada, en la cara del Señor. Somos los responsables de convocar. Somos los responsables de convocar a la familia. Convoca. Es decir, tal día, tal hora. Todos aquí.
Que nadie se busque nada más. Que queréis ir a jugar al parque, será antes o después. Que hay que hacer las compras, antes o después. Después me da igual, a las 12 todos aquí. Como estaríamos el domingo a las 11 o el domingo a las 6 en la iglesia. Es a través del devocional familiar que la familia en su conjunto aprende a buscar al Señor, aprende a conocer más de Él, aprende a confiar y a buscar su dirección. En el conocido pasaje que todos tendremos en mente, de Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Os dais cuenta de todos estos hábitos que se nos describen aquí? De todas estas instrucciones, un total de 7, 5 tienen lugar en el ámbito del hogar cristiano. Las repetirás a tus hijos, sí, en el camino, pero en casa también. Hablarás de ellas al acostarte, hablarás de ellas cuando te levantes, en casa. El hogar cristiano es un lugar de muchísima bendición. Y es un lugar donde estamos seguros, donde el creyente está plenamente convencido de que por la gracia del Señor pueden ocurrir grandes cosas. Es en el hogar cristiano, por medio del devocional cristiano, que enseñamos a los nuestros, que la familia en conjunto busca al Señor. Es en ese ámbito que cultivamos también nuestra devoción por el Señor. Es en ese ámbito que ayudamos a los nuestros a confiar. Y es en ese ámbito, como decía, donde pueden ocurrir grandes cosas. Donde podemos ver respuestas que son contestadas, preguntas contestadas, promesas cumplidas. Así que, hombres, yo os reto a disponeros, a tomar, como decía, esa resolución en el corazón de establecer el tiempo de devocional, de marcar un día en la agenda, de asumir esa responsabilidad. Márcalo y convoca a la familia. Que sea un tiempo en el que podáis alabar juntos al Señor. Cantes bien o cantes peor. Da igual. Pero hay muchísima bendición. Hay muchísima bendición cuando como familia alabamos y cantamos al Señor. Cuando oramos a Él reconociendo quién es, que es el soberano que gobierna sobre todas las circunstancias, sobre esta creación. Cuando reconocemos juntos como familia que Él es el Todopoderoso, el todo amor, el bondadoso, el Dios que es fiel, el que cumple con sus pactos, el que está en favor de su pueblo. Es un tiempo de bendición cuando la familia viene en acción de gracias. Cuando reconocemos todo lo que Él está haciendo a nuestro favor, cuando reconocemos que aún lo difícil que estamos experimentando, Él lo permite, porque sabemos que al final va a redundar para nuestro bien. Y también es un tiempo de bendición, porque como decía, juntos oramos por las bendiciones que recibimos y también cuando vienen golpes inesperados. Es necesario, es importante que los niños desde pequeños aprendan a ver a papá y a mamá buscando juntos al Señor en tiempos de dificultad. Quizá tú no le puedas decir al hijo cuál es el motivo por el cual estás hoy angustiado. Tú quizá no le puedes decir, mira, es que a nivel económico ha venido... Claro, quizá el niño de 2 años se va a quedar ahí atónito si le empiezas a hablar de facturas, de recibos. Lo importante, hermanos, es que el niño desde pequeño ve a sus padres a buscar al Señor, de decir, quizá no entendemos, puede ser algo tan sencillo como eso, no entiendo lo que estoy pasando hoy, no entiendo, quizá yo no sé por qué lo permites, pero sabemos que tu plan es perfecto, que tu voluntad es perfecta, que tu propósito es superior a lo que yo puedo ver y sé que todo va a ayudar para bien. Y en el devocional familiar compartamos la palabra del Señor. Así que orar
Culto familiar. Y en tercer lugar, enseñar, instruir, discipular a los nuestros. Vaya por delante con gracia, con verdad y también con misericordia. Pero fijaros que el marido, a la luz de lo que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, tiene un llamado a participar en ese proceso de santificación de la esposa. Es decir, que cuando el marido ve una actitud que se está levantando en el corazón de la mujer, que quizá no es apropiada, cuando ve que quizá la mujer se ha equivocado en algo, que ha cometido un error, igual que antes decía, ¿no? De las mujeres, oye, sois un instrumento de gracia para alentar, para capacitar, para transformar la vida del marido. Maridos, hombres, tenemos una función muy específica también en ese sentido. Y es que en el momento en que detectemos algo en la mujer que no es acorde a la voluntad del Señor, que no está reflejando un fruto, podamos con gracia, no con un dedo acusador, sino con gracia, con misericordia, mostrarle a la luz de las Escrituras cuál es esa actitud, ese afecto desordenado que haya empezado a brotar en su corazón, cuál haya sido quizá ese error, ya sea una mentira, quizá, ya sea algo que haya generado envidia en su corazón, ya sea que quizás se haya pasado la tarde con las amigas murmurando, donde sea, chismeando. Tenemos la responsabilidad, con gracia, de decir, oye, ¿qué te parece si podemos juntos, acudiendo a la palabra, ver lo que el Señor dice? Y que pueda detectar si esa actitud ha sido una realidad en su corazón. Y de ahí, claro, el marido ahí no dice, claro, eres una pecadora. Oye, llévala a la gracia, llévala a la cruz, llévala a la obra del Señor a favor de cada uno de nosotros, porque también nosotros hemos cometido muchos errores. En cuanto a la mujer, en cuanto a los hijos, padres, tenemos un llamado a discipularlos, tenemos un llamado a llevarlos de la mano hacia la madurez, enseñándoles qué es lo que dice el Señor, enseñándoles a crecer, enseñándoles qué es lo que dicen las Escrituras, hablándoles del Señor. Claro, los niños del creyente, ¿verdad? Vienen, participan de la reunión, del culto dominical, participan de la vida de iglesia, pero necesitan ver, vivir la vida cristiana en el hogar. Necesitan de esos padres que los lleven, que los aconsejen, que los disciplinen en amor cuando toque, que corrijan. De eso se trata. Y ahí, hermanos, no podemos aplicar. Ahí no podemos decidir y decir, eso no va conmigo. No podemos. Llegado el momento, Dios pedirá cuentas. Llegado el momento, Dios pedirá cuentas. Todos tenemos en mente la escena que ocurrió, ¿verdad? Que se produjo en el huerto del Edén cuando pecaron Adán y Eva, cuando sucumbieron a la mentira. ¿Por quién pidió Dios? ¿A quién buscó Dios? Ahora ubícate, si todos tenemos en mente esta escena, ahora ubícate en tu casa. Ahora ubícate en el conflicto que sea que estés viviendo. Ahora ubícate, ya no digo un conflicto, ya no digo una guerra que parezca que estés viviendo en casa. Si estás viviendo una guerra en casa, en el nombre del Señor, arrepentidos y a la luz de lo que estamos compartiendo en esta tarde, buscad al Señor, buscad ayuda, buscad consejo de pastores, de líderes, de hermanos, y adelante con el propósito de que el matrimonio se vea fortalecido, que heridas se vean sanadas y el matrimonio fortalecido.
Pero si no se está cumpliendo el llamado, imaginaos a alguien picando la puerta. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el hombre de la casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La misma escena que se vivió en el huerto, trasladada ilustrativamente en el día de hoy, pero que sabemos que es una realidad. Somos responsables. Tenemos un llamado que es grandioso, de los más elevados. Alguien a veces piensa, ¿y cuál será mi ministerio? Mira, ya tienes un ministerio. Y a veces te dicen, sí, ¿cuál? ¿Dónde está mi ministerio? En casa tienes uno precioso. Y no lo digo relativizando o pensando que el Señor no te está llamando a otras cosas. No relativicemos, ni muchísimo menos, el ministerio que el Señor nos ha conferido en casa, que nos ha regalado, porque es de una bendición tremenda. Así que los hombres asumamos, resolvamos en nuestro corazón cumplir con el llamado que el Señor ha puesto en nosotros. Volviendo a lo que decía al principio, y con esto voy a terminar. Por supuesto que todo esto requiere muchísimo esfuerzo. Por supuesto que todo lo que estamos predicando, por supuesto que asumir esa responsabilidad supone y conlleva muchas cosas. Supone muchas renuncias, muchísimas. Supone, si como decíamos antes, el hombre a veces, o la mayoría de las ocasiones, lucha con el egoísmo de pensar en sí mismo, en sus deseos, sus placeres, lo que al hombre parece que le viene bien, lo que parece que debe llenar todo hueco en nuestras agendas. Claro, puede haber mucho a lo que renunciar para responder al llamado de Dios, para responder al llamado del Creador y actuar en el hogar, asumiendo la vocación que Él nos ha regalado. Puede que consista en luchar y darle guerra a la pereza. Muchos quizás estarían más cómodos pensando, mira, yo es que después de tanto agotamiento, después de toda la semana, no, lucha contra la pereza. Disponte a prepararte algo para compartir a tu mujer, a tus hijos, en el culto familiar. A dedicar un tiempo para buscar al Señor juntos en oración. Allá sea en tu tiempo de devocional, orar por los demás. Supone renuncia, supone luchar contra el pecado, el egoísmo, la pereza. Requiere diligencia, requiere tiempo, requiere dedicación. Requiere, como decía, dejar de mirarnos a nosotros para entregarnos a alguien. Pero eso es lo que hizo nuestro Señor. Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Él se sacrificó y nosotros debemos también en ese sentido, de manera amorosa, con el propósito de reflejar el Evangelio por medio del matrimonio, debemos sacrificarnos en favor también de la esposa. Liderar es difícil, pero es tu llamado. Liderar es difícil, pero es tu llamado. Y si no respondes a este llamado, como te decía antes, en primer lugar, estás pecando ante el Señor porque Él ha dejado escrita cuál es su voluntad. Y en segundo lugar, estás atentando, te estás haciendo, si lo quieres ver así, el harakiri. Estás atentando contra ti y contra tu felicidad. Porque únicamente participarás de una felicidad completa y total, como decía, si nos sometemos a su palabra. Y aquí tenemos un área muy concreta en la que asumir el llamado. Y las mujeres, por supuesto, como decía, igual que al marido les decimos, no tienes una mayor libertad por el hecho de buscar otros planes. A la mujer también decimos, no te verás más realizada
por el hecho de sucumbir a ideas de esta sociedad y disponerte con esa disposición del corazón a entregarte también con una actitud alegre, gozosa, como Cristo se sometió y obedeció también al Padre. Estáis reflejando, mujeres, también al Señor. Y esa es la belleza de lo que tenemos que ver cuando tratamos de estos asuntos. No se trata de menospreciar, no se trata de ridiculizar, no se trata ni mucho menos de hacer burla. Se trata de mostrar, se trata de dar testimonio, que para eso estamos aquí, de algo que es glorioso y es el Evangelio. Se trata de mostrar, de dar evidencia a esta sociedad que está perdida, de algo que realmente vale la pena, de algo que se nos ha regalado y que ahora lo podamos proyectar hacia afuera. Lo hemos recibido, lo hemos abrazado de corazón, ahora salgamos y mostrémoslo a esta sociedad, con matrimonios que glorifiquen, con relaciones entre padres e hijos, madres, hijos, que glorifiquen al Señor ahí fuera. Que cuando salgamos nos pregunten, oye, pero ¿en ti qué hay? Hace unos días a la iglesia le compartía, oye, claro, en la palabra se nos habla, ¿verdad?, de estar prontos, de estar dispuestos con mansedumbre, de presentar defensa de la esperanza que tenemos. Claro, pero para que nos pregunten eso tenemos que mostrar algo distinto. Y si nuestro matrimonio es el mismo ridículo, es el mismo quebranto, es el mismo resultado desdichado que el matrimonio de un incrédulo, ¿por qué nos van a preguntar? ¿Por quién nos van a preguntar? Pero si nuestro matrimonio está fundamentado en la verdad del Evangelio, está fundamentado en la convicción de que obedece a un diseño divino, está fundamentado en la verdad de que la relación entre hombre y mujer responde al propósito eterno, glorioso de reflejar la belleza del Evangelio, claro que vamos a salir ahí fuera y vamos a brillar de una manera distinta. Y ese es el propósito que tenemos por delante. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú te has revelado a cada uno de nosotros. Estando nosotros perdidos, Señor, un día tú viniste a nuestras vidas. Y, Señor, tú en tu gracia nos diste tu palabra para que te pudiéramos seguir conociendo, para que pudiésemos, Señor, seguir conociendo una manera de andar distinta, Señor, a los dictados de esta sociedad, a los parámetros, a los moldes de esta sociedad. Y como hijos tuyos, Señor, sabedores de la gracia que tú has extendido hacia nosotros, del amor que has derramado en cada uno de nosotros, queremos, Señor, alejarnos de esos moldes y recibir, Señor, abrazar con un corazón agradecido, un corazón dispuesto lo que tú tienes para nosotros. Señor, en esta hora yo te pido por esta iglesia, yo te pido por las familias de esta iglesia, yo te pido por los matrimonios, Señor. Señor, que como ese despertador, Señor, del que hablábamos al principio de la reunión, tu palabra venga. Tu palabra venga recordándonos, Señor, que cuando hablamos del matrimonio no estamos hablando de cualquier cosa, sino que estamos hablando de una institución que surge, que brota de tu corazón, que no obedece al diseño de los hombres, sino al diseño tuyo, de aquel que creó todas las cosas. Y en este mismo sentido queremos abrazar, Señor, el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos hacerlo, Señor, sin reservas, sin condiciones, sin queja, sino abrazando cada una de las verdades que hemos visto en esta tarde. Que esto no trata, Señor, cuando hablamos de roles, de llamados, no trata de ridiculizar, de menospreciar, de una mayor capacidad, nada de todo eso, Señor. Sino de que lo que trata, Señor, es de reflejar la relación entre Cristo y la Iglesia. Señor, te pido por las mujeres de esta congregación, Señor, que tú les des, Señor, ese corazón dispuesto a alentar, fomentar, Señor,
el ministerio de sus maridos ahí en el hogar. Te pido también por los hombres, Señor, que asuman con un corazón resuelto, Señor, de una manera decidida, sabiendo que es el llamado que viene directamente de ti, que no es un llamado de hombres, sino un llamado de parte de Dios, a asumir esa vocación que es solemne, es un llamado glorioso, Señor. Y a la vez te pido, Señor, que tú nos des mucha gracia, que tú nos guíes, Señor, porque nos llamas en el ejercicio de esa vocación a luchar, a renunciar, a disponernos, a asumir esfuerzos. Pero, Señor, pon en nosotros la convicción de que esto realmente vale la pena, que eso es parte de esa vida feliz, de esa vida de abundancia que tú has prometido a los tuyos, Señor. Y quiero pedirte también en este momento, si ha habido matrimonios que hayan o estén experimentando, Señor, situaciones de conflicto, de dificultad, donde haya habido esa dejadez, Señor, en la función, en el llamado, ya sea cualquiera de los dos. Que tú vengas, Señor, sanando. Que tú vengas, Señor, trayendo a cada uno, mostrando a cada uno, Señor, la realidad del pecado que quizá haya tenido, las actitudes inapropiadas que haya albergado en su corazón. Y tú vengas, Señor, ministrando esos corazones, Señor, para que ese matrimonio se pueda levantar, mostrando, Señor, la belleza de esa relación única entre Cristo y la Iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.